El oro en máximos históricos, el euro dólar rebotando. Muy buenas traders, bienvenidos a este vídeo donde voy a analizaros el euro dólar pormenorizadamente, el oro. Por supuesto, qué es lo que ha ocurrido en el mercado ya con las primeras noticias de esta semana, con ese pistoletazo de salida, con unos resultados para nada esperados y por supuesto que cambian el tablero completamente. Si queréis saber cómo ganarle al euro dólar, al oro esta semana y por supuesto entender lo que está ocurriendo, por qué ese oro en máximos históricos, por qué ese rebote tan fuerte al alza que hemos tenido en el eurodólar hace unas horas y que se ha evaporado completamente. Pues bien, este es vuestro vídeo donde os comentaré y analizaré pormenorizadamente qué es lo que está ocurriendo. Ya sabéis que, como siempre, podéis dejar un like, un comentario y, como siempre, os podéis unir a todas mis redes que las tenéis en la descripción de este vídeo. Así que, dicho esto, comenzamos. Bien, lo primero de todo, voy a empezar con el euro dólar. Ya sabéis que luego analizaremos el oro, pero hay que hablar de todo lo que está ocurriendo en el panorama de las noticias macroeconómicas. Ya os dije hace meses que teníamos, ¿no?, previsiones en todas las páginas, aquí en TradingView, tenemos Investing, en fin, multitud de páginas web que seguramente utilicéis para ver el calendario económico. Y si os dais cuenta, muchas veces os sale una previsión, que es lo que dicen los expertos, el consenso, una media, en fin, lo que debería de ser décima arriba, décima abajo. Pero claro, ¿qué ocurre cuando no solamente se equivocan en una décima, sino que se equivocan en varias? Y no es que solamente cambien el sentido del valor, sino que encima cambian el sentido de la noticia. Permitidme que os ponga unos datos. Por un lado, empezamos con el dato de ayer, que realmente pues, es lo que movilizó que el eurodólar retrocediese al alza. Por supuesto, también la zona de resistencias que tenéis en el gráfico. Pero, ¿qué es lo que nos encontramos? La confianza del consumidor en Estados Unidos del mes de octubre, que parecía que iba a subir 3 décimas. Pues bien, no es que subiera 3 décimas, es que subió 9 puntos. Subió por encima de los 100 puntos, lo cual significa que la confianza del consumidor estadounidense, aunque no lo creáis, se encuentra prácticamente cerca de máximos históricos y con un crecimiento de más de un 10% de un mes frente a otro. Por lo tanto, como os puedo decir, esto es un dato extraordinario para el dólar y por lo tanto, pues bueno, en el día de ayer también es normal que pues viéramos esos movimientos a la baja debido a la noticia. ¿Qué es lo que pasa? Que de manera simultánea salieron las encuestas HOLT de ofertas de empleo del mes de septiembre, es cierto que con un mes de retraso, pero que pasaban de ser de 7,9 millones a ser de 7,4 millones, es decir, un fallo en más de medio millón. De hecho, respecto al dato anterior, no es que crecieran, es que disminuían, lo cual, pues una de cal y una de arena. ¿Por qué? Porque al final, si hay menos ofertas de trabajo disponible, eso hace que proporcionalmente pudiera subir, en este caso, el desempleo, ¿no? Y entonces, pues bueno, podría ser crítico para Estados Unidos. Por lo tanto, esos movimientos que hemos tenido en el día de ayer se explican debido a esto. Claro, en el día de ayer no había noticias del euro, pero hoy era el día, uno de los días más importantes para Europa. ¿Por qué? Y ahora voy a continuación para explicaros lo que ocurre en pantalla, por qué el oro anda en máximos y, por supuesto, por qué el euro dólar ha llegado hasta una de las zonas que consideramos importantes, hasta la resistencia del 1,086. Sin embargo, se ha evaporado la vela. Bien, a primera hora de la mañana teníamos el cambio del desempleo en Alemania, que parecía que íbamos a temernos lo peor. Es decir, el desempleo en Alemania no es que creciera en 15.000 personas, sino que crecía en 27.000, es decir, el doble. Como os dais cuenta, no es que se hayan equivocado en 1.000 o en 2.000, no, es que es el doble de lo que se había pronosticado de media. Luego, claro, preveíamos que el PIB iba a ser negativo. De hecho, la previsión era de que creciera a un menos 0,1, o más bien de creciera Alemania. Pues bien, aquí hay un cambio totalmente en el sentido de la noticia. El resultado ha sido un crecimiento del 0,2%. Si bien es cierto, no es un gran crecimiento. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ya no es que Alemania decrezca, ya es que no es que Alemania entre en recesión por segunda vez este año, no, no. Es que Alemania crece. Por lo tanto, aunque sea muy poquito, la recesión se aleja. Y claro, si aumenta el desempleo, ¿cómo puede ser que se aleje la recesión? Bien, eso creo que a más de uno le ha pillado con el pie cambiado. Automáticamente, con esas noticias que hemos tenido, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que el euro dólar se ha disparado por parte del euro. ¿Por qué se ha disparado el euro? Pues porque significa que la locomotora alemana parece que va mejor de lo que se esperaba y por lo tanto el Banco Central Europeo no tiene por qué tener prisa a la hora de bajar los tipos de interés. Como os he dicho muchas veces, Europa pues no ha dicho tan claramente como la Reserva Federal que vaya a bajar los tipos de interés 2 veces más este año. Puede que lo bajen una, puede que lo bajen dos, puede que lo bajen tres, no lo sabemos. Por lo tanto, esto alejaría, por supuesto, la bajada de 3, incluso podría alejar la bajada de 2 veces los tipos de interés. Por lo tanto, fijaros,
hemos llegado a máximos, bien, hemos vuelto al 1,086. ¿Y por qué se ha vuelto a la contra? Bien, esto ha ocurrido porque hemos tenido el cambio en el empleo no agrícola, que en vez de caer, fijaros, en vez de ser 110.000, son 233.000. No solamente mejor que el dato esperado, sino mejor que el dato del mes anterior. Es decir, volvemos a fallar, pero no volvemos a fallar en 10.000, 20.000, no. Es que es más del doble de lo pronosticado. Ahí para que veáis lo importante también de tener criterio y buscarle el sentido a las cosas. Y esta semana todas las previsiones de datos macro han fallado, por lo menos en el consenso. Luego también, ¿qué es que ha salido? Pues fijaros, PIB trimestral de Estados Unidos. Del tercer trimestre se espera un 3%, como en el mes anterior, ya ha salido un 2,8%. 2 décimas menos, pero claro, eso ya no sé, eso significa pues que Estados Unidos no va tan bien como debería. Entonces, claro, por un lado hemos tenido un cambio en el empleo no agrícola, lo cual ha permitido, ¿no? Como tenemos en pantalla, que el euro dólar baje porque se ha fortalecido el dólar e incluso nos ha llevado al terreno negativo, es decir, incluso nos ha llegado a la situación de bajar hasta el 1,081. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que también media hora después pues hemos tenido también, bueno, cuarto de hora después, hemos tenido también lo que viene siendo el PIB, o sea, el IPC de Alemania. El IPC de Alemania ha ido al alza, por lo tanto, Europa ha recuperado por simplemente el hecho de que, pues, eso incluso pudiera provocar más bajadas de tipos de interés, un repunte inflacionario en la zona euro. ¿Eso ya se preveía? Sí, pero eso reduce las posibilidades de bajar los tipos de interés en Europa, tanto por el lado del crecimiento, que parece que no está tan en peligro como se esperaba, como por el repunte inflacionario. ¿Qué pasa? Pues que al final esos dos datos afectan muchísimo más al alza del euro de lo que pudiera ir al alza el dólar con ese dato que hemos tenido tanto del empleo no agrícola como del PIB. Claro, también hay más cosas, que es lo que nos falta por esperar, porque mañana jueves y el viernes tenemos todavía muchísimos datos. Si os dais cuenta, llevamos prácticamente 7 minutos y tan solo hemos tocado un día, pero para que veáis la semana tan complicada que tenemos. Tenemos el jueves que tenemos, es decir, mañana PMI manufacturero de China, ojalá vaya al alza. Primero, porque a todos nos irá mejor, al final siempre el mundo va mejor, pero en este caso, de cara al euro dólar, favorecerá especialmente, sobre todo, en este caso, al dólar, como al final, pues ya os podéis imaginar, en este caso, pues son los principales socios comerciales y es un pequeño dato que le viene bien. Pero claro, tenemos peticiones de subsidio por desempleo, dicen que van a ser 229.000, pero yo ahí pongo un interrogante. ¿Por qué? Porque se han equivocado tanto en la confianza del consumidor como en el PIB, como en el cambio de empleo no agrícola, es decir, pero por muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí pues tenemos que tener en cuenta que por A o por B hay que ser cautos, ¿no? Dicen que 229.000, sigue estando muy alejado de las 250.000. Creo que con un cambio del empleo no agrícola al alza y sobre todo en el mes actual, pues debería de mantenerse bajo los 250.000, pero sería bastante cauto. Por otro lado, precios del gasto del consumo del personal subyacente, es decir, al final, ¿cuánto se gasta la gente de manera subyacente? O lo que sería la inflación del consumidor subyacente, pasa del 0,1 a 0,3. Sigue habiendo inflación por parte del consumidor. Cuidado, que esto ya sabéis que a la Reserva Federal le pone muy nervioso porque luego eso se traslada a la inflación general. Y luego, claro, nos vamos al viernes y el viernes es la guinda del pastel. ¿Qué es lo que tenemos? Ingresos medios por hora, que se reducen pero sigue estando en positivo. Bien, pero cuidado, nóminas no agrícolas. Dicen que van a ser 111.000, la mitad que el mes pasado. ¿Eso significa que las nóminas no agrícolas van a salir catastróficas? ¿Pueden salir muchísimo mejor incluso como el empleo no agrícola? Pues seguramente sí. Es decir, ¿van a salir muy bien? Sí. ¿Van a ser los datos esperados? Ya os digo yo que no. Ya os digo yo que no, porque es un dato muy difícil de acertar e incluso teniendo los datos que hemos tenido esta semana, seguramente aún más. Lo que sí os puedo decir es que van a ser positivas. Y por otro lado vas a tener una tasa de desempleo en Estados Unidos que incluso me atrevería a decir que va a pasar del 4,1 al 4, visto lo visto los datos que tenemos, y por otro lado PMI manufacturero, tanto el del ISM como el general, que ambos dos crecen unas pocas décimas, pero si crece al mismo ritmo que el consumidor americano y su confianza, incluso podemos entrar en los 50. Por eso os digo que si nos creemos lo que nos queda de aquí el jueves y el viernes, aunque sea con unas expectativas de que pudiera salir un poquito mejor, un poco peor, en cualquiera de los casos, con estos datos que tenemos encima de la mesa, la debilidad del dólar, sigo manteniendo mi postura respecto al lunes. ¿Por qué? Porque el euro, ya habéis visto que al final todos los motivos, todo el mundo está centrado en Alemania, esto mismo está ocurriendo más o menos en Francia, de hecho, ahora mismo el sur de Europa es lo que más está tirando sorprendentemente. Lo que deberéis de pensar es que el euro no tiene motivos para ir a la baja, de hecho, todas las noticias refuerzan que la política monetaria sigue siendo estable, mientras que todas las noticias por parte del dólar, sobre todo la parte industrial, sobre todo la parte de las nóminas no agrícolas, lo que están diciendo
diciendo es, oye, el tema de la inflación está medianamente solucionado, el desempleo está solucionado y además estamos a una semana de elecciones americanas. Por lo tanto, como os dije y os lo mencioné, eso genera volatilidad. Así que creo que hay que ser partidarios de pensar que esta semana seguimos con grandes crecimientos. Esta semana hemos ya tenido un movimiento al alza del euro dólar que nos ha dejado una estela muy buena de que hay liquidez, hay posibilidades y por lo tanto pues yo no me seguiría rindiendo a esperar ver el euro dólar en 1,088. Es cierto que va a ser un poquito quizás ambicioso, pero insisto, el euro dólar al alza es lo importante y vengo diciéndolo desde el lunes. Así que ya estamos a miércoles y respecto al lunes, pues como os podéis imaginar, hemos mejorado muchísimo. ¿Qué es lo que le espera al oro? Porque claro, el oro es otra parte de la moneda, pero si os dais cuenta hay una diferencia notoria, porque igual que el dólar se está debilitando, fijaros que en este caso el oro sigue en máximos históricos. De hecho, hoy hemos vuelto a alcanzar otro máximo histórico que no ha llegado a la línea que os he mencionado anteriormente y pues en este caso yo por ahora, lo que os digo siempre, sed cautos. El oro se encuentra en máximos históricos. ¿Tiene motivos para ello? La respuesta es sí. ¿Suficientes como para seguir subiendo este ritmo? La respuesta es no. Y en las noticias macroeconómicas que tenemos, pues hombre, si el dólar por lo menos se va a debilitar, el oro debería subir. Pero claro, cuando el dólar ha tenido su momento de mayor fortaleza en todo este año, que ha sido en el periodo desde que empieza octubre, también el oro ha subido. Por lo tanto, hay una disparidad enorme y esa correlación ha saltado por los aires ya desde hace bastante tiempo, por motivos geopolíticos, por motivos de inversión o lo que sea. Pero bueno, hoy ha llegado a mis manos un informe bastante importante respecto a cuál son los movimientos del oro, por lo menos los movimientos del oro que hemos tenido en este tercer trimestre del año y sorpresa, 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 realmente la inversión viene por parte de los particulares. Los bancos centrales se están deshaciendo de oro, la industria está deshaciéndose de la compra de oro y lo único que es que están también reduciendo la producción de oro las empresas, por lo tanto la demanda, pues, o sea, la oferta también se ha reducido. Es decir, que al final todo lo que estamos viendo es inversión de particulares, inversión a través de ETFs, inversión de empresas, no son bancos centrales. Y por lo tanto, pues insisto, el ritmo de compra que tienen los particulares o las empresas respecto al oro, pues yo creo que es mucho más limitado sin el bazooka de los bancos centrales. Así que yo creo que esto, insisto, comprar ahora mismo, la gente vender ahora mismo, pues me parece un poco locura, mientras todavía no se solucione todo el tema, más a las expensas de que todavía hay unas elecciones la semana que viene, pero sigo insistiendo en la misma teoría. Si alcanza los 2.797, es decir, si sigue este canal alcista y toca máximos, ahí será el momento extraordinario de vender. Si hubierais querido vender ahora mismo en máximos, hubierais perdido muchísimo dinero. Si hubierais querido vender ayer, hubierais ganado un poco, pero seguramente os hubierais asustado viendo la 2.790, incluso llegando a 2.800. Ya os he comentado en más de un vídeo de dos que el oro está por encima de cualquier expectativa que tenga ningún analista, ningún fondo de inversión, ningún experto. Por lo tanto, estamos en terreno desconocido, yo sería bastante cauto y simplemente mantendría esta regla, que es vender caro y comprar barato en caso de que lleguemos, por ejemplo, a 2.740, es decir, la media del canal. Así que esta semana, noticias para todos. Creo que el oro estamos en la misma dirección, no ha cambiado nada, incluso con todas las noticias que tenemos encima de la mesa en la parte macroeconómico, mandan las elecciones americanas para el oro, por lo tanto, volatilidad y posibilidades de que vaya al alza. Así que chicos, ya sabéis, esta semana lo que queda, mucho análisis fundamental. El técnico creo que carece de sentido en una semana como esta, o por lo menos no tanto como en otras semanas, así que espero que os haya utilizado este vídeo, que le dejéis un like, que lo compartáis y nos vemos en próximos análisis.